Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació el 27 de agosto del año 1770 en la ciudad de Stuttgart, un territorio que en ese entonces pertenecía al Ducado de Württemberg, en lo que hoy se conoce como Alemania. Su familia pertenecía a la clase media culta, lo que significa que vivió en un ambiente donde el estudio, la disciplina y la formación intelectual se consideraban parte esencial de la vida cotidiana. Desde niño mostró una curiosidad intensa por comprender cómo funcionaban las cosas, no en un sentido práctico como alguien que desmonta objetos, sino en un sentido mental profundo, preguntándose por qué el mundo era como era y qué fuerzas invisibles organizaban los acontecimientos. Su padre, quien trabajaba para la administración del ducado, fomentó en él el hábito de la lectura, mientras que su madre, que poseía una sensibilidad especial por la educación, lo introdujo desde muy joven en el estudio de la literatura y la religión. La muerte temprana de ella marcó a Hegel profundamente, dejándole una sensación de vacío y una pregunta interior que lo acompañaría toda la vida. ¿Cómo entender el sufrimiento humano sin caer en la desesperación? Ese tipo de experiencias personales serían la base emocional de su futura filosofía, que siempre buscó reconciliar las contradicciones de la vida. Durante su infancia estudió en la Escuela Latina de Stuttgart, un lugar donde se formaban estudiantes con un fuerte énfasis en los clásicos griegos y romanos. Allí descubrió la historia antigua, la lógica, la retórica y la ética. Desde esas primeras lecturas comenzó a cultivar una visión muy particular, que el mundo no es una colección de cosas aisladas, sino una red de relaciones en constante transformación. Esa idea, que en ese momento era solo una intuición, más tarde se convertiría en uno de los pilares de su pensamiento maduro. En su adolescencia, Hegel demostró ser un estudiante disciplinado y meticuloso, aunque no destacaba tanto por brillantez inmediata, sino por su capacidad de profundizar, reflexionar y conectar ideas que otros pasaban por alto. Era el tipo de persona que no se quedaba con la primera respuesta, sino que seguía escarbando hasta encontrar el trasfondo conceptual de cualquier tema. Esto lo volvió alguien difícil de impresionar y al mismo tiempo alguien que buscaba constantemente un orden lógico detrás de cada experiencia humana. A los 18 años ingresó al seminario de Tubinga, una institución destinada a formar pastores y teólogos protestantes. Sin embargo, este lugar era mucho más que una escuela religiosa. Era un hervidero intelectual lleno de jóvenes que buscaban nuevos caminos para entender el mundo en medio de una Europa que se preparaba para grandes cambios políticos y sociales. Aquí Hegel conoció dos personas fundamentales para su futuro: el poeta Friedrich Hölderlin y el filósofo Friedrich Schelling, quienes se convertirían en sus amigos más cercanos y también en influencias decisivas para su evolución intelectual. En Tubinga, Hegel comenzó a formarse no solo en teología, sino en filosofía, historia, antropología y ciencias políticas. Esta mezcla de disciplinas lo llevó a una inquietud que sería la base de toda su obra: la idea de que la libertad humana es un proceso, no un estado fijo. Viendo los movimientos políticos previos a la Revolución Francesa, Hegel empezó a comprender que la historia no es simplemente una sucesión de hechos, sino una especie de desarrollo de la conciencia humana hacia una mayor comprensión de sí misma y de su capacidad para organizar el mundo. Para visualizar cómo estas primeras etapas de su vida se aplican hoy, imagina a un joven actual que crece rodeado de información, cambios sociales y conflictos ideológicos. Tal como Hegel lo vivió en su época, un adolescente de hoy puede sentir que el mundo es demasiado complejo y contradictorio.
Sin embargo, la enseñanza que surge de esta parte de la vida de Hegel es muy clara. Las contradicciones no son señales de fracaso, sino puntos de crecimiento. Cuando algo parece no encajar, no significa que el mundo esté roto, sino que estás siendo empujado a pensar más profundamente, a conectar ideas que antes no veías. Esa es una forma muy hegeliana de entender el desarrollo personal. Después de completar su formación en el seminario de Tubinga, Hegel decidió no continuar con el camino religioso tradicional. Aunque tenía la preparación para convertirse en pastor protestante, sentía que ese rol lo limitaría intelectualmente. Él buscaba comprender el espíritu humano no solo desde la fe, sino desde la razón, la historia y la vida concreta de las sociedades. Por eso, tras graduarse, se trasladó a Berna, en Suiza, donde trabajó como tutor privado en casas de familias adineradas. Aquellos años fueron silenciosos para el mundo exterior, pero internamente se convirtieron en una etapa decisiva para su maduración filosófica. Mientras enseñaba a los hijos de sus patronos, Hegel dedicaba sus noches a leer y escribir reflexiones que lo ayudarían a dar forma a su pensamiento. Uno de sus primeros intereses fue la manera en que los seres humanos construyen comunidades, cómo las reglas sociales se forman y cómo se justifican. En esa época comenzó a estudiar intensamente la Revolución Francesa, que acababa de estallar y que representaba un terremoto político para toda Europa. Hegel veía la revolución no solo como un conflicto político, sino como una expresión histórica del deseo humano de libertad. Creía que en cada sociedad hay un impulso profundo que empuja hacia una transformación, aunque esta transformación muchas veces sea dolorosa y caótica. De Suiza pasó a Frankfurt, donde volvió a reunirse con Hölderlin y donde entró en contacto con nuevas corrientes intelectuales. En Frankfurt empezó a desarrollar una reflexión clave, que la realidad no es un conjunto estático, sino un proceso. Las cosas cambian, los conceptos cambian y los seres humanos cambian. Por eso, decía Hegel, la verdad no puede ser algo muerto. Debe ser algo que respira y se transforma con el tiempo. En esta misma época reflexionó mucho sobre la alienación, especialmente al ver cómo la vida moderna empezaba a separar a las personas de sus propias aspiraciones, haciéndolas sentir extrañas en su propio mundo. También comenzó a trabajar una idea que sería uno de los ejes centrales de su sistema filosófico, la noción de que lo real es racional. Esta frase no significa que todo sea perfecto o que las injusticias estén justificadas, sino que, para Hegel, hay una lógica detrás de los acontecimientos humanos, incluso en los aspectos negativos. Según él, lo importante no es que algo sea agradable, sino que pueda entenderse como parte de un movimiento mayor que impulsa la historia. En otras palabras, cada crisis contiene una semilla de transformación. Esta manera de pensar puede aplicarse al presente de una forma muy directa. Por ejemplo, cuando hoy vemos movimientos sociales, cambios tecnológicos impredecibles o tensiones políticas aparentemente absurdas, nuestra reacción natural es pensar que el mundo está descontrolado. La visión hegeliana, en cambio, invita a mirar más profundo. Detrás de cada conflicto hay fuerzas históricas que están tratando de reorganizar el mundo hacia un nuevo equilibrio. Las sociedades no se mueven en línea recta, sino en una serie de tensiones, donde lo viejo y lo nuevo chocan para producir algo distinto. Esta perspectiva puede ayudar a cualquiera a mantener la calma en tiempos de incertidumbre, entendiendo que el conflicto no es un final, sino un puente hacia otro nivel de comprensión. En Frankfurt también escribió textos políticos y religiosos donde exploraba la relación entre libertad y comunidad. Para Hegel, el individuo no puede entenderse aislado del todo.
La libertad no significa actuar sin límites, sino encontrar un lugar dentro de estructuras sociales que permitan el desarrollo personal. Esta idea, que parece compleja, se ve fácilmente hoy en discusiones sobre redes sociales, comunidades digitales, identidades colectivas y dinámicas laborales. Mucha gente cree que la libertad consiste en hacer exactamente lo que uno quiere, pero Hegel diría que la verdadera libertad aparece cuando nuestras decisiones están alineadas con algo más grande que nosotros mismos, algo que no nos oprime, sino que nos sostiene. Después de sus años como tutor y escritor independiente, Hegel sintió que había llegado el momento de buscar un ambiente más académico para organizar sus ideas. Su pensamiento había crecido, pero aún necesitaba estructura, diálogo y confrontación intelectual. Esa búsqueda lo llevaría pronto hacia Jena, una ciudad que se convertiría en el lugar donde su filosofía tomaría forma definitiva. Cuando Friedrich Hegel llegó a Jena, entró en uno de los ambientes intelectuales más vibrantes de toda Europa. Allí se encontraban filósofos, poetas, científicos y pensadores que estaban moldeando el espíritu de la época. Jena era el eje del idealismo alemán, una corriente que buscaba comprender cómo la mente humana construye la realidad. En este contexto, Hegel encontró el espacio perfecto para transformar sus intuiciones en un sistema filosófico sólido y profundo. Al principio trabajó como profesor asistente, impartiendo clases que no siempre atraían grandes audiencias. Sin embargo, los pocos estudiantes que asistían notaban algo distinto en él. Su forma de explicar la realidad no era fragmentada ni superficial. Hegel intentaba mostrar que el mundo tenía un orden profundo, aunque ese orden solo podía comprenderse si observábamos cómo las cosas se transformaban con el tiempo. Esta forma dinámica de pensar lo llevó a la creación de su herramienta filosófica más famosa, la dialéctica. La dialéctica, en su versión hegeliana, no es simplemente un método de discusión, sino un movimiento interno de la realidad misma. Hegel la planteó como un proceso en 3 momentos. Primero aparece una afirmación, luego surge su contrario y finalmente emerge una síntesis que no destruye los elementos previos, sino que los eleva a un nivel superior. Para entender esta idea hoy, basta observar fenómenos actuales. Un modelo económico dominante, por ejemplo, genera críticas y movimientos opuestos. Ese conflicto no es necesariamente una señal de decadencia total, sino una fase que prepara la aparición de nuevas formas sociales que integran lo anterior, tanto lo positivo como lo negativo. La dialéctica es, por así decirlo, la respiración del mundo. Durante su estancia en Jena, Hegel comenzó a escribir la obra que lo convertiría en una figura central de la historia de la filosofía, Fenomenología del Espíritu. Este libro buscaba describir cómo la conciencia humana evoluciona desde sus formas más simples hasta su comprensión más elevada de sí misma. No era un texto fácil, y sigue sin serlo, pero su intención era audaz. Narrar el desarrollo interior de la humanidad como si se tratara de una enorme trayectoria psicológica e histórica. Esta visión tenía un mensaje poderoso. El ser humano no nace sabiendo quién es. Debe atravesar errores, ilusiones, contradicciones, derrotas y aprendizajes para descubrir su verdadero potencial. Uno de los conceptos más famosos que aparece en esta obra es el de la lucha por el reconocimiento. Hegel observó que las personas no solo buscan sobrevivir, sino ser reconocidas por otros como sujetos libres y dignos. Esto se ve claramente hoy en debates sobre identidad, igualdad, derechos civiles y la necesidad de que diferentes grupos sociales sean reconocidos por el resto de la sociedad. Para Hegel, la identidad se construye en relación con los demás.
Uno no puede considerarse libre si el mundo que lo rodea se lo niega. Este análisis, nacido en una época de guerras napoleónicas, sigue siendo sorprendentemente actual en un tiempo dominado por redes sociales, movimientos globales y debates sobre visibilidad pública. La situación histórica también marcó su pensamiento. Mientras escribía en Jena, Napoleón avanzaba por Europa, y su presencia en la ciudad fue un episodio simbólico para Hegel. Llegó a describirlo como el espíritu del mundo a caballo, no porque admirara la violencia militar, sino porque veía en él la fuerza histórica que derrumbaba viejos sistemas para abrir paso a nuevas formas políticas. Ese gesto de interpretar a un personaje histórico como encarnación de un movimiento profundo es típico de su filosofía. Los individuos, decía, son vehículos de algo más grande que ellos mismos. En Jena, Hegel desarrolló otra idea clave, que la libertad no es un punto de partida, sino una conquista progresiva de la historia. Esta afirmación es crucial hoy. Cuando vemos avances en tecnología, ciencia o derechos humanos, a veces creemos que la humanidad retrocede cuando surgen crisis o conflictos. Hegel diría que eso es parte del proceso, que la libertad se expande a través de tensiones y contradicciones. Incluso la confusión cultural de la actualidad, la polarización, las narrativas enfrentadas, las transformaciones digitales vertiginosas, podría interpretarse desde una mirada hegeliana como el movimiento de un espíritu colectivo que está tratando de entenderse a sí mismo en una nueva etapa. Finalmente, el periodo de Jena culminó con dificultades económicas para Hegel, especialmente cuando las guerras afectaron la región y las instituciones educativas. Sin embargo, esta crisis no detuvo su impulso intelectual. Al contrario, lo empujó hacia un nuevo comienzo y a un nuevo destino, donde su pensamiento podría desarrollarse con mayor estabilidad: la ciudad de Nuremberg. Después de la etapa intensa en Jena, Hegel se trasladó a Nuremberg, donde encontró por fin un periodo de estabilidad que le permitió organizar sus ideas con mayor claridad. Allí fue nombrado director y profesor en un prestigioso gimnasio, un tipo de escuela secundaria avanzada en el que impartía clases de filosofía, lógica, ética y otras materias que requerían rigor intelectual. Aunque pudiera parecer un trabajo más simple que el ambiente universitario de Jena, esta experiencia fue crucial para él. Enseñar a estudiantes jóvenes lo obligó a expresar conceptos complejos de una manera más clara y estructurada, lo que lo llevó a profundizar en la construcción de su sistema filosófico completo. Durante estos años escribió una de sus obras más importantes, Ciencia de la lógica. En este libro, Hegel intentó mostrar cómo funciona la estructura racional de la realidad, no como un conjunto de reglas externas, sino como un movimiento interno que da forma a todo lo que existe. Para él, la lógica no era una disciplina fría ni matemática, sino el estudio del proceso por el cual las ideas se despliegan, evolucionan y se transforman. Esta visión contrastaba con otros filósofos de su tiempo, que veían la lógica como un simple instrumento para evitar contradicciones. Hegel, por el contrario, entendía que las contradicciones eran la clave del desarrollo. Sin tensión no hay cambio, sin conflicto no hay crecimiento. Esta idea tiene una aplicación directa en la vida actual. En el mundo contemporáneo, muchas personas buscan evitar cualquier tipo de conflicto, asumiendo que la armonía consiste en la ausencia de tensiones. Sin embargo, la perspectiva hegeliana sugiere lo contrario. La contradicción no es un error, sino un motor. Por ejemplo, cuando un equipo de trabajo discute ideas opuestas, ese choque puede llevar a soluciones más creativas y profundas. En la vida personal, cuando alguien enfrenta una crisis o un dilema que lo obliga a replantearse quién es, esa incomodidad es precisamente la señal de que algo nuevo
está tratando de nacer. Hegel convertiría ese momento en filosofía pura. La vida se mueve a través de contradicciones que buscan su propia resolución. En Nuremberg también se casó con Marie von Tucker, una mujer perteneciente a una familia respetada de la ciudad. Este matrimonio le proporcionó un ambiente doméstico estable, algo que Hegel nunca había tenido plenamente. A partir de entonces, formó una familia con hijos que, según relatan documentos de la época, lo veían como un padre afectuoso, aunque profundamente dedicado a su trabajo. Esta combinación de vida familiar y actividad intelectual fortaleció su sentido de responsabilidad y le dio un equilibrio que influyó positivamente en su escritura. Tras varios años en Nuremberg, Hegel fue invitado a ocupar un puesto como profesor en la Universidad de Heidelberg. Aceptó la invitación y se incorporó a un ambiente universitario más maduro y receptivo a su pensamiento. Allí escribió otra obra clave, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, un libro en el que organizó su sistema completo de filosofía, desde la lógica hasta la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Su objetivo era mostrar que todo conocimiento humano forma parte de un todo coherente, un sistema en el que cada parte se relaciona con las demás, como piezas vivas de una totalidad racional. Esta visión sistémica es especialmente útil hoy en un mundo fragmentado, donde la información se consume a pedazos y donde es fácil perder la capacidad de ver el panorama completo. Hegel creía que la filosofía no debía ser solo un conjunto de conceptos abstractos, sino una forma de comprender el desarrollo de la humanidad. Por eso integró historia, política, cultura, arte y religión en su sistema. Una de sus afirmaciones más audaces fue que la historia tiene una dirección, impulsada por la idea de libertad. Esto no significa que todo avance sea siempre positivo, sino que, a través de los errores y las crisis, la humanidad va descubriendo nuevas formas de organizar la vida común. Hoy, en una época dominada por cambios tecnológicos acelerados, tensiones globales y transformaciones culturales profundas, esta idea sigue teniendo una fuerza enorme. Cuando parece que el mundo está en caos, la filosofía hegeliana nos recuerda que el cambio es parte del camino hacia un nivel más alto de comprensión colectiva. En Heidelberg, Hegel alcanzó un reconocimiento académico creciente. Sus clases eran cada vez más concurridas y sus obras comenzaban a circular ampliamente en los círculos intelectuales alemanes. Fue un periodo de madurez, claridad y expansión. Sin embargo, su trayectoria estaba a punto de llegar a su punto más alto, cuando recibió una invitación que lo llevaría al escenario filosófico más influyente de la época: la Universidad de Berlín. Cuando Friedrich Hegel llegó a la Universidad de Berlín en 1818, entró directamente en la etapa más influyente y respetada de toda su vida. En esta institución se convirtió en la figura filosófica más importante de su época, atrayendo a estudiantes de todos los rincones de Alemania y siendo escuchado por políticos, académicos, artistas y pensadores que buscaban comprender el turbulento mundo que dejaban las guerras napoleónicas. Sus clases eran tan esperadas que muchos jóvenes se trasladaban a Berlín solo para escucharlo explicar cómo se desarrolla la razón en la historia. En esos años de plenitud intelectual, escribió una de sus obras más decisivas, La filosofía del derecho, donde expuso su visión de cómo deben organizarse las sociedades modernas para que la libertad humana pueda existir realmente. Hegel sostenía que la libertad no es simplemente poder hacer lo que uno quiere, sino vivir en un entorno donde las instituciones, como la familia, la sociedad civil y el Estado, permitan que todos desarrollen su potencial sin caer en el caos o en la opresión.
Para él, el Estado no era un enemigo del individuo, sino una estructura racional que hacía posible la convivencia y el reconocimiento entre las personas. Esta forma de pensar tiene una aplicación clarísima hoy. En el mundo moderno, muchas personas creen que la libertad consiste únicamente en rechazar normas o vivir sin límites. Pero la visión hegeliana plantea que sin reglas justas, sin un orden público estable y sin instituciones que protejan a los más débiles, la libertad se convierte en algo frágil y fácil de perder. Por ejemplo, en las redes sociales actuales, cuando no hay normativas claras, se crean entornos hostiles donde la manipulación o el abuso se vuelven comunes. Desde una mirada hegeliana, la verdadera libertad surge cuando existe una estructura racional que permite que cada individuo pueda expresarse sin ser aplastado por el caos colectivo. Durante su tiempo en Berlín, también impartió cursos de estética, filosofía de la religión, historia de la filosofía, lógica y filosofía de la historia. En cada una de esas áreas repetía una idea fundamental. La realidad humana está formada por un conjunto de dimensiones que se influyen mutuamente. El arte no puede separarse de la cultura. La religión no puede entenderse sin la historia. La política no puede explicarse sin el espíritu de una época. Y la moral no puede ser ajena a las condiciones sociales. Esta visión integral contrasta con el mundo actual, donde la información suele aparecer fragmentada, dispersa en miles de pequeños estímulos que no parecen conectarse entre sí. Hegel ofrecería una advertencia sencilla pero profunda. Sin comprender el todo, no comprendemos nada. En esta etapa también revisó y amplió sus obras principales, perfeccionando lo que llamó su sistema filosófico. Ese sistema abarcaba desde lo más abstracto, las categorías de la lógica, hasta lo más concreto, la organización de la sociedad, el arte, la religión y la historia humana. Para Hegel, el pensamiento y la realidad avanzaban juntos como dos aspectos de un mismo proceso. Todo cambia, todo se transforma, y ese movimiento constante es el modo en que la libertad humana se abre camino en el mundo. Su prestigio creció tanto que llegó a ser considerado el filósofo oficial del Estado prusiano. Pero más allá del reconocimiento público, lo que verdaderamente distinguió su etapa berlinesa fue la claridad y solidez con la que logró articular su visión del mundo. La idea de que la historia no es un caos sin sentido, sino un camino lleno de tensiones y contradicciones que paso a paso conduce a formas más altas de libertad, conciencia y organización humana. Esa enseñanza sigue siendo profundamente relevante hoy, en un tiempo marcado por polarización, crisis globales y cambios tecnológicos acelerados. La filosofía de Hegel nos recuerda que incluso los conflictos más intensos pueden ser interpretados como momentos de transición hacia algo nuevo, siempre y cuando exista la voluntad de comprender su raíz y transformarlos en aprendizaje. En los últimos años de su vida, Georg Wilhelm Friedrich Hegel alcanzó un nivel de autoridad intelectual pocas veces visto en la filosofía. Su influencia era tan grande que muchos jóvenes acudían a Berlín con la intención de cambiar su forma de ver el mundo únicamente escuchando sus clases. Sin embargo, este periodo de reconocimiento también estuvo acompañado de tensiones crecientes entre sus seguidores, quienes comenzaron a dividirse entre quienes interpretaban su pensamiento de manera conservadora y quienes lo leían como una fuerza transformadora y revolucionaria. Esta división marcaría profundamente el destino de su legado. En 1830 fue nombrado rector de la Universidad de Berlín, una posición que confirmaba su importancia pública. Pese a la enorme responsabilidad, continuó impartiendo cursos sobre estética, religión y filosofía de la historia.
pues creía que su misión no era solo enseñar, sino ayudar a la humanidad a comprender el sentido profundo de su desarrollo. En su visión, la historia humana era un proceso en el que la libertad avanzaba a través de contradicciones, crisis y superaciones. Esa idea resonaba en un mundo que acababa de experimentar las revoluciones políticas de los últimos siglos y que se preparaba para entrar en la era industrial. Pero la vida de Hegel estaba por llegar a su cierre. En 1831, Berlín fue golpeada por un brote de cólera. Aunque algunas fuentes indican que murió por esta enfermedad, otras sostienen que pudo haber fallecido por complicaciones previas que se agravaron en un ambiente sanitario inestable. Lo cierto es que su muerte fue rápida y sorpresiva, dejando inconclusos varios proyectos académicos que pretendía desarrollar. Falleció el 14 de noviembre de 1831, a los 61 años, dejando tras de sí un sistema filosófico inmenso y una comunidad intelectual profundamente dividida respecto a cómo interpretar su pensamiento. Tras su muerte, su influencia no dejó de crecer. Sus discípulos se separaron en dos grandes corrientes: los hegelianos de derecha, que defendían una interpretación más ordenada y cercana al Estado, y los hegelianos de izquierda, que veían en su filosofía un impulso hacia el cambio radical y la crítica social. De este último grupo surgirían figuras que transformaron el mundo moderno, como Karl Marx, quien tomó la estructura dialéctica hegeliana y la aplicó a la economía, la política y la lucha de clases. También influyó en pensadores existencialistas, fenomenólogos, teólogos, psicólogos, sociólogos y hasta artistas del siglo XX. Pocas filosofías han tenido un eco tan amplio y duradero. Hegel dejó un legado que sigue vivo hoy: la idea de que el mundo no es un conjunto de hechos sueltos, sino un proceso en movimiento donde cada conflicto tiene un papel y cada etapa conduce a otra más compleja. Esta manera de entender la realidad es extremadamente útil en la era actual, dominada por cambios tecnológicos rápidos, tensiones sociales, crisis ambientales y transformaciones globales. Hegel nos invita a mirar más allá del caos inmediato y reconocer el patrón oculto del desarrollo humano, un patrón que siempre gira en torno a la búsqueda de libertad, reconocimiento y comprensión. Así, el pensamiento de Hegel sigue siendo una herramienta poderosa para analizar nuestra vida contemporánea. Cuando observamos debates sobre inteligencia artificial, desigualdad, identidad, política global o redes sociales, podemos aplicar la mirada hegeliana. Detrás de cada tensión hay fuerzas que todavía no terminan de acomodarse y que están empujando hacia un nuevo modo de entendernos como sociedad. Comprender esto no elimina los problemas, pero sí nos permite ver que cada crisis puede ser un puente hacia algo más profundo. Con su muerte cerró una vida de búsqueda incansable, pero abrió un camino para generaciones posteriores que encontraron en su obra una brújula para interpretar los grandes movimientos de la historia humana. Su sistema filosófico, aunque exigente, sigue siendo una de las cumbres del pensamiento occidental y un recordatorio de que la razón humana no es algo pasivo, es una fuerza que transforma el mundo. Muchas gracias por acompañarme en esta narración sobre la vida y el pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Si te gusta este tipo de contenido profundo, te invito a suscribirte a nuestro canal Read, Look, Aprende. Deja tu like y comparte este video para que más personas puedan aprender filosofía de una manera clara, directa y apasionante, y para que sigamos creciendo en esta comunidad hecha para pensadores y amantes de la filosofía. Y recuerda, todas estas narraciones también están disponibles en Spotify para que las puedas escuchar donde quieras. Nos vemos en el próximo video.